magíster en la Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. En el ámbito académico se desempeña como profesor ordinario asociado a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mientras que en el ejercicio profesional es socio principal del estudio Monroy y Abogados CSRL desde el 1 de septiembre de 2001 hasta la actualidad. Además, ha tenido una destacada participación en la actividad legislativa, siendo vicepresidenta de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil de 1993 y miembro de la comisión que elaboró el Código Procesal Constitucional. Por su parte, el doctor Jonathan Quispe es socio del área de litigios y arbitrajes del estudio Avendaño Abogados. Además, es egresado y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma universidad y también es maestro en Derecho Procesal por la Escuela de Posgrado de la PUC Convención Procesal. Finalmente, es conductor del podcast legal sobre procesos judiciales Café Procesal, que pueden seguir en Instagram, TikTok y YouTube. Cuando quieran pueden pasar. Muchas gracias a los amigos de TENI por la invitación, pero sobre todo, gracias a ustedes por quedarse, porque después de haber escuchado no hubiera salido corriendo, ¿cierto? Realmente les agradezco de corazón su empeño por el proceso, o vaya a saber. Cuando Vargas Llosa escribió Conversación en la Catedral, él todavía creía que la explotación del trabajador era algo miserable. Ya sabemos cómo acabó, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, ahí hay una pregunta de Zabalita que es clave para entenderlo, que es ¿cuándo se fundó el Perú? Con sinceridad yo no tengo la respuesta, pero lo que sí puedo contarles es cuándo se pudrieron los sistemas judiciales de esta parte de América. Eso sí quisiera empezar a hacer. Entonces, cuento que hacia fines del siglo XVIII hubieron un par de revoluciones que son trascendentes para entender el tema. Entre 1770 y 1800, como ustedes recuerdan. Pero para lo que nos importa, una es la americana, la discusión que hay en el federalista sobre qué hacer con el poder del juez es una discusión notable que acaba con la... Fíjense que están discutiendo burgueses, propietarios, comerciantes. Sin embargo, ellos llegan a la conclusión que es imposible un país sin un judicial correcto. Entonces deciden un sistema judicial en donde hay autonomía de este e independencia del juez. Buena parte de lo que ustedes comentan sobre el leading case que importa surgen de esa Corte Suprema, surgen de ese sistema judicial. Se ha sido capaz de soportar a Trump y casi está a punto de soportar a Trump, y no es poca cosa porque es un loco como otros locos que andan por ahí, ustedes lo comprenden. Entonces valió la pena ese tipo de pero la otra opción, la opción francesa, la opción fue terrible porque en ella la Asamblea Revolucionaria no quería que el juez controlara su afán de reforma. Entonces, en esa discusión final terminó sometiendo al juez, limitando al juez. Tanto que la ideología subyacente en la Revolución Francesa fue la tesis de Montesquieu. Ustedes recuerdan que el juez solo es la palabra de la ley, ¿se acuerdan? Y él en el espíritu de la ley 11 veces repite una frase que es muy común en el Perú. En Francia no se dice poder judicial, porque aquella vez, como Montesquieu, 11 veces se dice administración de justicia, que es un insulto, es un agravio, porque es la mejor manera de decir que no es poder. Entonces hay gente que teme que el juez ejerza poder. Qué cosa tan estúpida. El poder contramayoritario, cuando no surge del dinero, cuando no surge del color de la piel, cuando no surge de la raza, cuando no surge de eso, es el poder más auténtico que hay. Qué bueno que hay un juez con poder. No lo tenemos, pero qué bueno sería que fuese. En esas opciones, ustedes comprenderán que elegimos la peor. Miren esa ley de 1790,
esa ley marca toda la tendencia a someter al juez, a controlar al juez. En este momento ustedes lo pueden ver en el contencioso. El contencioso peruano es un contencioso raquítico que sirve solamente para anular actos administrativos, a pesar de que la idea era otra, que era, en la medida de lo posible, supervisar, controlar, evitar y tutelar situaciones e intereses legítimos del administrado. No, ahora todo hay que meterlo de alguna manera sobre la base de anular un acto administrativo para construir un argumento. De hecho, ni siquiera se puede emanar indemnización autónomamente en el contencioso, porque primero hay que pedir la nulidad del acto administrativo. Si no quiero nulidad del acto, no demanda. Esa es la lógica supérstite que nos hemos comido, para hablar claro y en frío. Por esa razón, digo, España elige a Francia, nosotros, pues nada, ni modo, tenemos que heredarlo, y ustedes ven ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un juez con cero injerencia política. Tenemos un juez que carece de autoridad para exigir ser reconocido como poder. Y sí padece un trabajo inhumano, ¿no?, en condiciones además miserables, porque ese es el caso. Y finalmente, el juez peruano es triste, pero es real. Realmente que nunca es triste la verdad, pero lo que no tiene remedio, ¿cierto? Y este es el caso. El juez peruano es un juez frustrado, es un juez sin ninguna posibilidad de ser un agente de cambio, ni siquiera de su sistema. Ese es el estado de la situación. Contra eso es contra lo que hay que actuar. Y yo le digo esto porque yo no puedo concebir que alguien hable de una reforma procesal o que critique un instituto procesal para todo el derecho de sociedad, pero sin percibir una concepción del judicial. Eso no es posible. ¿Cómo se va a hablar del tema procesal sin advertir que hay una cosmovisión que no se tiene? Un judicial en el cual el juez debe hacer esto, no debe hacer esto, tal cosa, con autoridad, con ironía. Pero ese juez ¿saben qué es? ¿Saben cómo se forma? ¿Saben, por ejemplo, que el porcentaje de egresados de esta universidad, entiendo, es un tema sentimental, pero la mejor universidad del país, en mi opinión, de repente porque es mi alma mater, y nunca superamos el 3%, porque estamos pensando en nosotros de repente? Si quieren, castíguense con eso, pero de repente estamos a punto del cambio, ¿verdad? Bueno, ese es el estado de la situación. No es posible concebir un tema procesal sin establecer una diferencia. Miren, hay una diferencia clara. Una cosa es una sociedad y otra cosa es una comunidad. Una sociedad es un conjunto organizado de personas, de ciudadanos, que saben leer, escribir, que tienen trabajo, que tienen casa. Eso es una sociedad. Una comunidad es un conjunto, es una nación multilingüística, con carencias, con necesidades. Concebir un país a partir de que es una sociedad es realmente una situación discriminatoria. Eso es una parte del asunto, que no nos importe, porque podemos hablar de arbitraje, podemos hablar de esas cosas en las cuales las partes se ponen a conversar. ¿En dónde? ¿En una comunidad de iguales? ¿En una comunidad de iguales? O tal vez habrá que recordar ahora que en esta comunidad hay algunos que son menos iguales que otros. Ese es el presupuesto para hablar de cambio. Ese es el horizonte. No es nada que hay que soltar, que hay que ver cómo actúa el juez. Eso es muy sencillo. Pero caramba, es casi descalificante. Si quisiéramos, porque ese fue el tema, intentar pensar en una reforma de la justicia civil, como dice la nota, tendríamos que identificar al enemigo. Y yo siento que el enemigo es el siguiente. Pasado mañana es 30 de junio, hay que pagar 50.000 soles y resulta que a esa señora que le deben 50.000 soles le van a pagar ese dinero, pero el 30 de julio del 27, o sea, dentro de 2 años, ¿no? Por no decir días mayores, pero eso sí, 2 años. Entonces, ¿qué va a perder ese señor en ese tránsito? ¿Qué expectativas tuvo con ese dinero que
puede presuntamente, porque la norma del Código Civil se refiere a contratos, al pago puntual, eso va a ocurrir en 2 años porque ese es el estado de la situación. Entonces, todos los perjuicios que se va a soportar por obtener una satisfacción tardía, eso se llama margen diferencial, en términos genéricos. Entonces, cuando alguien hace una propuesta, para que no sea idiota la propuesta, tiene que pensar en cómo enfrenta el margen diferencial. Eso me parece bien que la demanda tenga tal cosa. Por favor, tiene que decirse auténticamente cómo esto propicia el cambio, cómo esto mejora, cómo esto estabiliza al quien menos puede, cómo esto mira el desvalido. Porque si no, esa es una figura para señoritas de buen vestir. Y yo no voy a hacer el código mismo. Yo no creo que eso sea una reforma. Me parece bobo. Entonces, en esa lógica de pelear contra el margen diferencial, yo quisiera, hasta donde me dé el tiempo, seguro de verdad, porque va a hablar yo y que es más importante que yo, si es cierto. Entonces, voy a hablar de enfrentar algunos dogmas. Un dogma porque hay gente que usa el nombre de la acepción clásica encima. O sea, lo asume como algo bueno. De mirada dogmática. ¡Ay, dogmático! Es decir, estás encasillado. Crees que lo que tú dices es lo que es. Dios mío. El único dogma que yo tengo es que Alianza es el mejor equipo del mundo. Todo lo demás lo regalo. Todo está en discusión, todo está abierto. Yo digo esto está mal, esto está bien, no, cada quien vea. No hay que presumir. La verdad está acá. Qué vergüenza, por el amor de Dios. Vamos al primer dogma, mi apreciado Diosito. ¿Qué es el mito del acceso a la justicia? En el Perú, solo si litiga, en mi opinión, en sede civil, quien puede pagar. Hay gente que puede estar perfectamente dispuesta a renunciar al derecho que tiene porque saben que están entrando de la boca del lobo. Y por cobrar $10,000 van a terminar sin casa. Eso es un dato real, por ejemplo. Eso no es normal, ¿verdad? Y ya para no hablar en penal hay una cosa que se llama abogado de oficio. Y bueno, la idea es no ponerse a llorar. Van los viernes y de repente alguna ceremonia lo estoy esperando. Entonces, no hablemos del abogado de oficio en sede penal. Pero sí les quiero recordar que el artículo 183 del Código Procesal Civil, el Código Mediocre que anda por ahí todavía vigente, casi el 60% de sus normas han sido cambiadas, ¿no? Pero eso tampoco a nadie le interesa, ¿no? Le puedes criticar para así sentirse mejor. Entonces, ese artículo 183 tiene una cosa, miren, dicho la ley peruana, yo no sé si está en otros códigos, tampoco me interesa, pero la idea es la siguiente: todo abogado puede, digamos, renovar su capacidad para ejercer si es que logra tener 3 casos sociales. El colegio de abogados lo supervisa y con eso lo hace. Es decir, entrega a su comunidad. ¿Me están siguiendo? Eso fue. De repente poner 3 fue mucho. Sí, puede ser. Tampoco vamos a hacer un monumento por decir 3 y no ser 1. Si hubiera sido 1, jamás ningún colegio de abogados reglamentó el tema. Está vigente ese artículo. Pero la cuestión social es un tema que no visita, es un tema que no le alcanza. Es muy apropiado decir cosas anguladas para qué, para nada. Porque el compromiso ese que tiene que tenerse no está. Eso, por ejemplo, es un gran tema. Por eso Emerson decía que las ideas nacen dulces y envejecen ferozes. Y tenía razón con eso. Tenía razón. Esto estaba ahí para producir el cambio. A nadie le interesó y no pasó nada. Pero bien, hay que mirarlo otra vez. Segundo dogma, la vigencia de la condición plena. Todos sabemos que el siglo XX, la segunda revolución industrial, trajo derechos de corta vida, por lo tanto, de perjuicio inmediato, y en cualquier caso, insoportables a la condición plena. Ese es el presupuesto. ¿Cómo se puede hacer para que esa minera que está afectando a todas las tierras de esa comunidad, porque baja con el relave, con toda la porquería de la mina que la echan allí, cómo hacerla para que no lo haga? Pues métele un proceso de conocimiento, no sé, 5 años, 6 años, lo que dure,
y obviamente para cuando acaban todo lo de la comunidad está muerto. ¿Me explico? Entonces esa es la idea. La idea es que surgen derechos que no nos pueden hacer que como procesalistas sigamos repitiendo lo mismo. O sea, no es una creación original, no es una creación heroica, es un estado de necesidad. El asumir que hay grupos exigidos de tutela que requieren otra fórmula, porque el proceso civil hay que asumirlo, está diseñado de manera individual. Por eso uno en clase dice Pedro contra José, la empresa Alfa contra Beca, bien bonito, saquen bien bonito los ejemplos, ¿no? Bien bonito, uno queda como un trono. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que se vende un cosmético, 10.000 chicas quedan afectadas por alguna alergia, cada uno ha comprado $70, $80 le ha costado esa basura, y tendría que demandar, bueno, tiene que ir en copy, porque la tutela del consumidor es una tutela mediata, administrativa, no es una tutela judicial, que sería más expeditiva y todo, y nos robarían menos. Eso habría que hacerlo, ¿verdad? Pero no, se controla. Y entonces no tenemos una tutela de los derechos difusos aún, todavía no. Quiero dar el ejemplo de Eisen versus Carles, no sé si lo voy a dar. Este es un caso de la Corte Suprema. Era gente que vendía bonos, que vendía cosas de inmobiliarias, Carles Jacqueline, y allí estafaron más o menos un poco más de 6 millones de personas. En estados pobres de Estados Unidos, Maine, de donde es Elizabeth Street, no sé si la han leído, pero cuando puedan leerla, en esa zona, habían estafado más de 6 millones. Entonces, cuando le hacen la demanda, ¿qué es lo que propone esta junta de empresas sinvergüenzas que había afectado a 6 millones? Nosotros vamos a contestar la demanda, pero la hemos hecho de tal manera que queremos que cada uno de esos 6 millones por separado nos conteste. Ellos ya habían hecho la acción de clase, se llama la regla 23, la clase X. La habían hecho, pero no habían diseñado ese sistema. Entonces la Corte empezó a entender lo que era el class actor, o sea, el representante de esa clase. Y entonces todo empezó a construirse de otra manera. Es decir, la Corte, nadie dijo, bueno, no hay ley y por lo tanto no hay que hacer nada, no. Se construyó de una manera distinta. Esa es la idea. Ahí hay, en el tema de derechos difusos, hay un tema pendiente con la comunidad que tenemos que asumir. El dogma 3, aparece algo nula executio sine titula. Este latinajo infame lo que dice es el proceso del judicial solo actúa cuando hay sentencia firme. Eso significa nula executio sine titula. Entonces eso implica, estamos hablando de una tesis medieval sin duda, es derecho romano canónico, que hay que esperar que todo acabe, cuando acabe, para que recién pase algo. Esto empieza a deteriorarse, primero con el Código Austríaco, con la Ordenanza Procesal de 1895 y después con todas las construcciones posteriores. Pero hoy día, por ejemplo, para ustedes es absolutamente natural que haya una medida cautelar innovativa. Pero lo que hay que saber es que esa es una construcción histórica, ese es un compromiso social de gente que miró el proceso con otra visión. Miró comunidad, no miró sociedad. Eso es lo que estoy intentando decirles. Y en esa lógica, esos derechos o situaciones jurídicas que no están pasibles de ser tuteladas por el proceso civil tradicional, necesitan de tutela diferenciada, necesitan de técnicas de aceleración, tenemos algunas, procedimiento anticipado, necesitan de procedimiento monitorio, necesitan de sumarización cognitiva, horizontal. Yo no quiero parar el tema puntual a eso, porque sería presumir que además ustedes están cansados y no están, ya vivieron demasiado para que me dicen a mí. Entonces, pero todo eso existe, eso sí se lo juro, existe, y hay que mirar, y hay procedimientos expeditivos que pueden tutelar a una gran cantidad de personas, que son en todo caso los que a mí me importan, no el individuo. Eso es el aspecto, el tercero. El cuarto es bien interesante, fíjense. En el año 2004, en Argentina se pide una ley que permite intervenir las intervenciones telefónicas y de internet. Y esta ley no dice en qué situaciones es posible hacer esa intervención. Hay que intervenir. Entonces un colega nuestro, pero argentino, Ernesto Agali, interpone una demanda de inconstitucionalidad. Porque dice, no, pues esto me puede pasar a mí, tú tienes que decir en qué ocasiones excepcionales puede ocurrir eso. No estaba así planteado. Gana en primer grado,
pasa a segundo grado, y en segundo grado la Corte de Apelaciones Argentina dice más o menos lo siguiente: confirmo la sentencia que declara fundada la demanda, pero además dispongo, dice la sala, que tiene efectos de grado 1. O sea, ya no es solamente para el área, sino para toda persona que no tiene por qué soportar que ya anden metiendo la mano al teléfono y al internet, lo cual yo sé que todos ustedes lo comparten. El Estado interpuso extraordinario, que es el equivalente a nuestra casación, recurso extraordinario, y se fueron a la Corte Suprema. Corte Suprema, que seguro también recordarán ustedes, creó el amparo. Hace 60 años creó el amparo a partir de una decisión. En caso sí, quedó así. Entonces llega a la sala, en el 2009 la sala escribió una sentencia y describe un procedimiento. De ahora en adelante, cuando se produzcan situaciones como esta, existe un proceso colectivo. La sentencia crea el proceso colectivo. Y dice, todas aquellas personas que sean sujetas, que sean titulares de derechos homogéneos, un derecho homogéneo es aquel derecho que desde el punto de vista procesal puede ser tutelado por el órgano al cual pertenece, un sindicato, por ejemplo, y por el mismo. Es un solo derecho que tiene doble tutela. Es decir, inclusive se puede perder en el grupal y uno puede hacerlo individualmente. Es decir, que es segundo nivel político, como le dice en doctrina. O sea, cómo acabe, la cosa jugada no funciona, porque uno puede hacerlo otra vez. Pero bueno, estoy hablando de derecho homogéneo, porque estoy excediendo más de la cuenta. Lo importante es que se crea un proceso colectivo para los derechos homogéneos. Esto ocurre en el 2009, porque dice, esta sentencia es eficaz para todo ciudadano, y hay un procedimiento para todo ciudadano. ¿Y por qué me importa? Porque es un dogma. Porque el juez peruano, limitado por un paleopositivismo asqueroso, que cree que todo tiene que tener base legal, que cree que no tiene imaginación, que se le ha vedado la imaginación, y de repente eso ocurre, porque en clase a nadie le gusta que el alumno imagine. Quiere que conteste lo que él quiere, que quieren que simplemente deduzca lo que él mismo le ha dado. Tan lindo que es verdaderamente imagina una cosa distinta. Que esté errada, aquí también importa que esté errada. Está imaginando, está diciendo una cosa, está creando un sueño. ¿Quién diablos es un hombre sin un sueño? Eso hay que perfilarlo. No podemos seguir creyendo que el estatuto legal, ahora vamos a ir a la Constitución y además vamos a hacer una cosa terrible. Vamos a tener un concepto absolutamente defectuoso y anacrónico de lo que es legalidad. Ojo con legalidad. ¿Eh? Alguien dice principio de legalidad y cree que legalidad es algo integral. Bueno, mejor no digo nada, porque ya es demasiado. Lo que me interesa es que esta manera tan perversa de generar el recurso jurídico, ¿no?, tan anacrónica, tan conservadora, tan poca cosa, ha generado un tipo de juez peruano que es incapaz de proponer la reforma. Yo veo a jueces, en el peruano, que por ejemplo, ¿qué hacen con el recurso de casación? Lo comentan, y esto debe ser así, esto debe ser de otra manera. También profesores de derecho procesal, o sea, son incapaces de decir que si ese capítulo de casación lo presenta un alumno en mi clase de derecho impugnatorio, lo jalo. Eso es una miseria. Hubieron comisiones que trabajaron cosas como el doble conforme, por ejemplo, pero digo porque estoy allí. ¿Y qué decía cuando se habló de doble conforme? Que tenía que haber una vacancia de 2 años, porque van a venir casos de Huancavelica, de Apurina, se dan cuenta y de repente que no tienen, se dan cuenta de lo monstruoso que está pasando. Bueno, eso está ocurriendo. Y en segundo lugar, viene ahora lo clásico. Ahora resulta, en el proyecto que quedó allí en el Congreso hace 5 años, 6 años, 8 años, no sé cuándo, había el tema de la excepcionalidad del recurso, que obviamente estaba en manos del juez, de la Corte. O sea, la Corte decía, este caso me puede permitir trazar doctrina jurisprudencial. Entonces, yo ese caso, a pesar de que no es improcedente el recurso de casación, yo lo incorporo. Por ejemplo, en materia cautelar, como no acaba un proceso, sino un procedimiento, nunca va a ir. Pero sobre materia cautelar hay 3 o 4 pautas
reglas, líneas de actuación, como quieran llamarle, no dogma, ¿ya? Que puede ser. Entonces, eso que se puede hacer, no lo hace el juez, no lo hace nadie. Entonces están paralizados y ahora estamos todos litigando con una cosa tremenda en donde, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el abogado, perdón? El abogado siempre quiere ganar. No importa las artes, no es este el momento de decirlo. Pero ahí tiene una, la excepcionalidad, se la han puesto a él, se la han quitado al juez. Esta gente mononeuronal, una sola neurona no tiene, y le han quitado al juez y se la han cargado ellos. O sea, ahora resulta que un abogado puede decir, yo creo que esto es excepcional, y ahora andan con 4.000, 5.000 casos de excepcionalidad, y todo está bien, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta del tema. Es que es tan lindo que esto pase. Además le cobras al colega, ¿cierto? Le cobras al cliente. Es decir, el carnaval, con serie incluida, ¿cierto? Eso da vergüenza, pero eso es lo que pasa, eso es lo que está ocurriendo, y ese es el juez que lamentablemente tenemos. Un juez no es culpa de él, es culpa de cómo estamos formando. Ese es el tema. Nadie quiere gente que cuestione, que hable, que discuta nada, sino simplemente que repita bobadas encima. El dogma quinto, apreciado Johnny. Si ustedes advierten, imagínense cualquier caso que ustedes hayan llevado o que hayan resuelto el examen, siempre es algo que ocurre después. Y entonces lo que es el proceso es una suerte de reconstrucción histórica de lo que ha ocurrido. Nunca hay una anticipación del ilícito. No. Primero que se fríe y ya después yo vengo y digo ya que le paguen una indemnización, que le devuelvan la plata, que le van a devolver mucho más, que esto, que lo otro. O sea, miren, siempre es resarcitorio. Es típicamente napoleónico, de hecho, es eso. Es una tutela en donde el juez, el judicial siempre llega tarde. Y yo estoy seguro que ustedes ahorita están pensando, y hay otra fórmula, claro. La tutela preventiva. ¿Cómo no es posible impedir una amenaza virtual? Obviamente con fórmulas procesales expeditivas, no como el clásico, con la clásica condición. Entonces, esas podrían determinar que el instituto de la amenaza del ilícito civil se convierta en un bien a ser tutelado. Y eso ocurre, sin duda alguna, a partir, debe tener protección procesal a partir de asumir que la tutela no puede ser únicamente resarcitoria, sino breve. El dogma 6 y el último, ustedes estaban cansadísimos, el quinto, el quinto, perdón, estaba olvidando del quinto. ¿Qué pasa? Toda la descripción, y eso en gran parte es resultado del código, porque cuando se hizo el código del 93, esto tampoco se dice, ¿no? Yo no conozco un solo libro, hasta el año 90, ustedes tienen uno, me avisan, un solo libro de ciencia procesal que haya existido. Así de explicar. Un solo libro peruano de ciencia procesal hasta el año 90. Un payaso. No hiciste esto, no miraste con qué había. ¿Qué cosa había? Es bien sencilla la reacción. Es bien sencillo decir, esto tenía que tomarse en cuenta. No había nada que tomarse en cuenta. Había un libro del doctor Zamora Valdés que tenía 8 reediciones. Y un par de veces citaba que lo venda. Lo habían citado, pero lo citaba. Es algo es algo, dijo el diablo, y se llevó un elefante bajo el brazo. Eso era, ya lo citó y ya lo valía. Pero no había nada, no había más libros. Hubo un señor que estuvo en la comisión del Código del 12, que sí había estado en Italia y sí había leído, pero desgraciadamente era una ave rara en esa comisión que elaboró el Código en 1902. Y sin embargo, él sí había sido alumno de Llobenda, Julián Guillermo Romero, y ahí se puede encontrar, pero es un libro muy escaso, muy raro, pero que hay un 6 tomos, por ahí se puede encontrar. Entonces, apreciados amigos, la ejecución la hemos patrimonializado, como lo hacen todos, y nos hemos olvidado que esta revolución de los derechos a los cuales hablé hace un rato implica que haya una cantidad trascendente de derechos que no admiten ejecución patrimonial. Que no admiten. Yo sé
coloco el ejemplo de esa orden judicial de que la niña le sea entregada al papá o a la mamá. O sea, ¿cómo se requiere? ¿Con qué se requiere? ¿Cierto? Todo eso, como ustedes saben, se llaman medidas coercitivas, o sea, medidas personalísimas. Esas están por allí desperdigadas. Cuando tuve la oportunidad en el Código Procesal Constitucional, pues ahí se incorporaron. Entonces están por vía indirecta, algo hay en el 101, pero no es nada conformativo de la ejecución o la actuación de las tutelas no patrimoniales. Eso no hay una construcción así. Y lo digo porque es un defecto, que duda cabe, y que hay que construirlo, pues, hay que hacerlo. Para eso era esta conversación, hasta donde va mi conocimiento, a construir eso. Entonces, cuando hacemos una situación como esa, cuando hay derechos, o los derechos difusos, que requieren una tutela especial, ya el tema no va a ser solamente resarcitorio, sino se va a pasar a la específica. Y solo se conducirá al fallo específico cuando se tengan medidas coercitivas, porque si no el asunto no funciona, si no el asunto es una cosa más, ¿no? Entonces, ya para terminar, profesor Johnny, me ha hecho un trabajo inmenso, quiero concluir, porque esto es concluir. Cualquier reforma que intente ser exitosa tendrá que mirar al país, tendrá que mirar a la comunidad, no a la sociedad. No hay que ser mezquinos. Si sus lentes no les funcionan, cómprense otro. El tema es panorámico. El tema no es mirar aquí, mirar allá. No, que falta el compromiso social. ¿Cómo diablos van a querer hacer una reforma si solamente están mirando sus narices? Solamente será exitosa si privilegia la función social del proceso. Es decir, si convierte a la jurisdicción en un instrumento para que el Estado cumpla su fin social. Esa es la esencia. Ese artículo que está allí. Si un día queman el Código Procesal Civil y lo desaparecen, el único dolor que yo tuviera es si quitan ese artículo. Que todavía no lo uso, miren, es curioso. Pero ese es el mismo. Ese es el mismo. En ese creo a pie juntito. Un día, amigos, te lo juro que ahorita acabo, porque hay gente que dice ahorita acabo y sigue, ¿no? Pero no, yo ahorita acabo. En los años 60, un señor en Pasto, en el departamento de Pasto, que se llamaba Fermín Espinosa. Fermín Espinosa fue al juzgado para que lo atiendan. Y pasaba el secretario, pasaba el juez, pasaba el abogado, los que se paraban. Tira el chorro. Entonces estuvo 10 días yendo al juzgado y nadie lo miró. Entonces Fermín Espinosa, que era un compañero nuestro, un connatural nuestro, un hermano nuestro, que era muy inteligente, y dijo: ¿qué está pasando acá en el juzgado? Es que me he vuelto invisible. Nadie me entiende. Y en Yanahuanca, que era su pueblo, se habían sublevado contra la hacienda y contra la Cerro del Pasto. Entonces Fermín Espinosa se fue a pelear, por eso tengo una gran ventaja: soy invisible. Esta es la historia de Garabomba el Invisible, Manuel Escorza, y lo que quería decirles es que los invisibles de este país, amigos, gracias por su tiempo, están esperando otro derecho, están esperando otro proceso, están esperando que ustedes los digan. ¿Ya? Gracias por su tiempo. Buenas noches con todos. Primero quisiera agradecer a Temis por la gentil invitación y segundo compartir que estoy realmente emocionado de compartir esta mesa con el profesor Monroy. Quisiera comentar algunas ideas que él ha puesto sobre la mesa y en este intento, si no llego a ser interesante, por lo menos espero que estas ideas que comparta lleguen a ser útiles. Coincido con él en que cualquier perspectiva, comentario, crítica que se quiera hacer sobre la situación actual debe no quedarse únicamente en ese punto, sino que cualquiera de las personas que la haga tome la iniciativa de proponer
proponer para construir, pensando en comunidad como el profesor acaba de comentar. Primera idea, la desigualdad que existe el día de hoy dentro del proceso judicial y el desafío que esto supone, un desafío vigente. El profesor comentaba que acceder a la justicia hoy puede significar el privilegio de poco, por el costo de las tasas judiciales, entre otras cuestiones que acrecientan pues, el acceso a la justicia, ¿no? Encarecen el inicio de los procesos y pues continuar con la batalla porque se trata de una carrera larga y cuesta arriba. Y dentro de ese contexto me gustaría pues traer a colación un par de experiencias porque veo caras jóvenes, muchos de ustedes probablemente sigan estudiando en las aulas en pregrado, otros están practicando y otros serán abogados en sus primeros años. Entonces, tarde o temprano, como alguna vez leía pues a la profesora Monroy, es más probable que uno pise un juzgado o pise un proceso antes que un hospital. Es más probable. Y pues en ese entendido, sucede al día de hoy que poco antes de pandemia y con posterioridad a ella, se implementaron algunas herramientas tecnológicas para pues, abaratar algunos costos, ¿no? Dentro de ellas tenemos el famoso puesta escucha y el famoso módulo de atención del usuario, que son dos herramientas que sirven básicamente para impulsar los procesos, ¿no? Si usted impulsa el día de hoy lo que se encuentre pendiente en su proceso a través del puesta escucha, tenga cuidado, porque podría suceder que el juzgado donde está su proceso solo trabaje con el módulo de atención al usuario. Y si usted hace su impulso a través de esta otra plataforma, también tenga cuidado porque podría ser que el juzgado únicamente trabaje con la plataforma de puesta escucha. Entonces ustedes dirán, pues ingresamos el impulso por ambas plataformas. Tenga cuidado también, porque podría suceder que la respuesta que reciba a través de estas plataformas no sea la misma. Entonces, ¿qué queda? Visitar el juez, pedir una entrevista con el juez y hablar con él para indicarle en qué estado se encuentra su expediente y qué es lo que hace falta para avanzar. Estas plataformas que se crearon, que se introdujeron para pensar en reducir pues, la distancia geográfica que hay, pensando siempre en personas que a veces tienen que desplazarse de provincia a capital o viceversa para tener contacto directo con el proceso. Estas plataformas finalmente no están eliminando esas barreras y al final lo que sucede es que esta virtualidad o esta introducción de las herramientas tecnológicas sirve como una simple apariencia para dar una suerte de atención que en los hechos no se concreta. Y pues sucede lo que en mi opinión creo que está pasando y creo que va a pasar una revalorización nuevamente de la presencialidad. Como pasa pues, con los productos industriales, estamos ocupados de ellos y se agarra cierto camino nuevamente a lo artesanal. Bueno, también sucederá lo mismo ahora. Creo que yo estoy viendo que ahora las herramientas digitales simplemente no tienen la utilidad por la que se crearon, que se introdujeron, y no va a tener necesariamente que acudir otra vez a visitar el juez, ¿no? ¿Qué significa esto? Gastos nuevamente de desplazamiento, encarecimiento de la seguridad del proceso y pues acrecienta la brecha de desigualdad que hay a veces, en su mayoría de casos, dentro del proceso entre las partes. Tema 1. Tema 2. ¿Cuánto tiempo dura un proceso? Es una pregunta que probablemente varios hayan hecho. El profesor Monroy comentaba hace un poco que son años. Es imposible pensar hoy que un proceso pueda iniciar y terminar, iniciar con la presentación de la demanda y terminar con la sentencia firme ejecutada en días. Es imposible. Es un ideal utópico. En meses también. El proceso normalmente dura años y quizás la gran parte del tiempo que pasa el proceso
trámite no se encuentra hoy en las primeras instancias, segunda instancia, serán los juzgados especializados de paz, los salas, sino en la Corte Suprema, donde hasta hoy tengo entendido que hay un enorme periodo de ¿Esto qué significa? Que si hoy usted presenta un recurso de casación, más allá de si estamos en el medio de forma o no, más allá de si es un recurso ordinario, un recurso que se quiere tramitar excepcionalmente según el diseño actual, probablemente usted tenga que esperar entre 1 o 1 año y medio para que alguna de las salas supremas que va a tramitar sobre el recurso de casación pues fije la llamada lista de calificación para determinar si es un recurso procedente. Entonces, hablar de la duración del proceso hoy representa una situación que desafía, pues un desafío vigente sobre el cual tenemos que pensar. Yo me pregunto si es que los abogados podemos hacer algo para dotar de cuotas de celeridad al proceso bajo el marco regulatorio actual. ¿Cuál es el primer acto iniciado del proceso que dispone pues, la admisión de la demanda? Según la regulación actual, cuando se admite la demanda, a diferencia de las demás notificaciones que en su mayoría son electrónicas, la demanda se debe notificar al domicilio real a través de una cédula física. Quizás si el proceso tiene como único demandado a una persona natural o a una persona jurídica, notificarlo físicamente pueda tomar un mes y medio, que reciba la comunicación de la demanda, los anexos y comience a correr el plazo según la vía procedimental para que pueda ejercer sus defensas. Un mes y medio. Pero piensen en aquellos casos donde hay pluralidad de demandados y donde todos ellos que se encuentran ubicados en distintas regiones geográficas del Perú deban ser notificados de esta manera. No hablamos ya de un mes y medio, hablamos quizás de mucho más tiempo. Y esto termina dilatando el proceso. Podríamos encontrar quizás alguna alternativa que dote una cuota de celeridad en esta parte del proceso para acortar la distancia temporal de su duración. Bajo la regulación actual, por ejemplo, se dice que si no se produce este emplazamiento, el emplazamiento físico, por cédula física, podría producirse un evento de nulidad dentro del proceso, salvo que la notificación que se haya producido cumpla con las mismas garantías que la notificación del emplazamiento físico. Yo me pongo a pensar si cabría la posibilidad de que los abogados, una vez que conocen la admisión de su demanda y antes de que ésta sea despachada por el asistente de notificaciones o el escribano de las centrales de notificaciones, tenga la posibilidad de encargarse de estas notificaciones, dotando esta diligencia de garantías suficientes para conseguir que cumple con la misma finalidad que una notificación tradicional física hecha por la central de notificaciones, ¿no? Por ejemplo, con apoyo notarial. Si esta fuera una alternativa plausible, habría que pensar en cómo podemos homogeneizarla, porque tampoco podríamos generar que al plantear alternativas de este tipo, solamente se privilegien a las personas que tengan el bolsillo suficiente para poder costear este tipo de trámites. Entonces, aquí el tema de desigualdad, que puede ser enfocado desde las herramientas digitales, que puede ser también enfocado desde la duración del proceso, tiene mucho para hablar, ¿no? Lamentablemente el proceso representa como un universo paralelo, ¿no? Donde uno podría entender quizás cómo funciona la teoría de la relatividad. Lo que es lento para nosotros, desde la perspectiva judicial, puede ser rápido, ¿no? Y es lamentable a veces ver que esta lentitud del trámite de los procesos pueda servir como un factor para obligar a la contraparte y hacer que ésta no inicie los juicios, o hacer incluso que ésta acepte condiciones desfavorables, porque será más desfavorable tener que transcurrir por toda la duración del proceso hasta tener una eventual tutela jurisdiccional. Pero dicho esto, me gustaría poner un tema sobre la mesa que
me parece importante. Escuché la ponencia de Lorenzo y de Eugenia Llano y hablaban, entre otras cosas, de la necesidad de conocer cómo fallan los jueces, ¿no? De tener acceso a este conocimiento empírico. Al día de hoy no existe una base de datos consolidada, unificada, donde usted, abogado, o usted, justiciable, o usted, término que se utiliza en el labor jurídico, pueda saber cuál es la línea jurisprudencial pues, que tiene la Corte Suprema respecto al derecho. ¿Okay? Si usted inicia un desalojo, quizás la Corte Suprema tenga criterios diferentes entre sus dos áreas para resolver un asunto y entenderá pues si estamos frente a un desalojo contra un familiar y si dentro de este grupo familiar hay una persona en situación de vulnerabilidad o no, para que el resultado de esta demanda sea diferente. No hay una base de datos. Esto no es un tema de ahora, lo vienen comentando profesores de esta casa de estudio, como por ejemplo el profesor César Líder. Existe una base de datos por materias que nos permita conocer cuál es la línea jurisprudencial o, en todo caso, cuál es toda esa producción jurisprudencial que tiene la Corte Suprema, que es donde terminan, pues, finalmente, a través de un recurso de casación los procesos, y que podamos nosotros tener conocimiento previo de cómo fallan los jueces en determinados casos. No hay una base de datos consolidada. Pero tampoco veo que de parte de nosotros, la comunidad jurídica, hay un intento por consolidar una base de datos. Ustedes saben cómo se aplica en los hechos o cómo los jueces razonan en los hechos, en un caso concreto, el requisito de verosimilitud. En el contexto cautelar me refiero. Cuando se solicita una medida cautelar, entre los presupuestos que el juez debe verificar está el de la verosimilitud del derecho invocado, que viene la demora, de educación, entre otros. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo razonan los jueces, cómo analizan la verosimilitud en un caso concreto? Si ustedes tienen alguna cercanía o han visto algún proceso y han tenido la oportunidad de pedir medidas cautelares y en ese contexto han recibido el pronunciamiento de los jueces, les aseguro que hay más de una manera de analizar la verosimilitud del derecho en un caso concreto. Hay más de una manera. Habrá un grupo de jueces, por ejemplo, que consideren que si el caso es complejo, no se puede analizar la verosimilitud del derecho invocado porque esto debe ser un aspecto que debe ser evaluado en profundidad al momento de sentencia. Habrá otro grupo de jueces que consideren que es suficiente realizar un examen, por ejemplo, de todo lo que se haya planteado en el cuaderno cautelar, más no en el cuaderno principal. Pero otros piensan distinto, es necesario evaluar lo que hay en ambos cuadernos. Y hay otros, por ejemplo, que consideran que analizar la verosimilitud en el derecho es un acto que requiere un esfuerzo superficial, entendiendo por superficial simplemente verificar algunos de los presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para amparar determinadas detenciones, ¿no? Pues pongo un ejemplo: si alguien demanda una prescripción adquisitiva de dominio y sabemos que según el Código Civil se exigen una serie de requisitos de calificación especial de la posesión, quizá continua, pacífica, pública, de 10 años, considerando una prescripción extraordinaria, pues en el contexto cautelar, si ustedes solicitan una medida de anotación de demanda, por ejemplo, podría ocurrir que tengan jueces que analicen la verosimilitud de esto únicamente conformándose que tenga prueba durante el tiempo de lo que sabe, sin verificar, por ejemplo, si hay pacificidad o si hay ánimo, ¿no? Entonces, si uno ingresa a analizar y recoge toda la producción jurisprudencial, se va a dar cuenta que la concepción que se trabaja de las instituciones finalmente se termina plasmando de una manera tan diversa que no sabemos o deberíamos preguntarnos cuál es la correcta, porque allí donde hay diversidad se puede o hay espacio para poder jugar, poder determinar o argumentar en función al criterio que ese juez
haya establecido a través de sus conocimientos. En realidad, lo que deberíamos nosotros aspirar es encontrar una fórmula o establecer una comprensión de una institución que aspire a la búsqueda racional de la verdad, que pueda otorgar justicia, ¿no? Pero todo esto, repito, no se puede advertir únicamente si nos quedamos en el discurso de la concepción de las instituciones. Es necesario pisar tierra, ver cómo es que se analizan los hechos en el caso concreto y en función a ello comenzar a construir y proponer, ¿no? Hace poco leía los comentarios que el doctor hizo sobre la última reforma de la casación y cómo dentro de estas modificaciones se elimina pues, la adhesión a la apelación, ¿no? Y él comentaba, ¿ustedes saben cuántos casos de adhesión a la apelación se producían? ¿O se han preguntado si es que las personas que hicieron este cambio normativo hicieron esta investigación? Y en mi vida, durante los 10 años que vivo viendo procesos judiciales, solamente he visto 2 adhesiones a la apelación. Entonces, noten que a veces los cambios normativos, cuando no se inspiran en lo que pasa en la realidad, terminan pues no generando los cambios que uno, el legislador, ¿no? Del sentado, de su pupitre, aspira, proyecta, porque en los hechos no es algo que ocurra comúnmente, ¿no? 2 adhesiones a la apelación en mi vida, yo no sé usted, profesor, muy pocos quizás, pero creo yo que la reflexión que pongo sobre la mesa es que cualquier cambio que se quiera proponer no debe olvidar que debemos atender a cómo es que se vienen resolviendo los casos en la vida real, ¿no? Porque los cambios o los ajustes y las decisiones también se tienen que hacer. Y termino diciendo lo siguiente, ¿no? Hay una nota de Hegel que me gusta mucho, de una obra póstuma de Rosa Zapata, que dice que a veces el velo de lo cotidiano relaja la vista de las cosas importantes. Y creo que no debemos perder nuestra perspectiva, a pesar de que nos encontremos inmersos dentro de un proceso. No es normal esperar tanto tiempo para que una cosa se resuelva. No es normal que haya nacimientos judiciales que no funcionen, que no funcionen, y que siempre debemos tener una posición crítica, pero crítica constructiva respecto de lo que tenemos hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctores, por todos sus aportes. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la ronda de preguntas. Quisiera saber, aquellos que desean realizar una, pueden alzar la mano. Muchas gracias. Gracias por los comentarios, gracias por su exposición. Quería problematizar un poco para profundizar un poco y saber exactamente qué es lo que se piensa sobre el tema de la creación del derecho. Claro, podemos distinguir entre 2 tipos de acepciones, ¿no? Una que me parece no es tan problemática y otra que sí que me parece que es mucho más problemática. La primera en el marco de la teoría de la interpretación, o sea, construcción interpretativa cuando hay una adscripción del sentido que no se deriva exactamente o propiamente de un sentido literal, si se quiere. No hay ningún problema. El juez claramente crea derecho cuando, por ejemplo, completa una laguna normativa, cuando en todo caso hace una interpretación suprainclusiva, infrainclusiva. No creo que haya mucho problema en ese punto, aunque claro, por supuesto, sí que se puede problematizar, por supuesto, pero creo que no es lo que interesa en el es el sentido de creación del derecho como una institución de acto normativo, tal como lo haría un legislador, por ejemplo. Entonces usted cita el caso de Argentina.
Entonces, aquí, por ejemplo, mi preocupación pasa por si es que, y por eso es, tómelo como un pedido de esclarecimiento en todo caso, no como una objeción. Pienso de que si es que nosotros aceptásemos que el juez pueda hacer algo así, no solo la Corte Suprema, sino en general, podríamos tener justo el problema que se suele achacar a las decisiones a partir del casuismo, o si se quiere, del particularismo. O sea, de un caso, al final uno termina adoptando una decisión que podría causar para otros casos, pero desde esta perspectiva de creación del derecho, o sea, no por ejemplo temas de precedentes, no en ese sentido, que, digamos, podría ser en todo caso problemática. Precisamente porque hay una virtud, creo yo, en el ámbito de que esa creación del derecho no sea dada por un órgano jurisdiccional no elegido democráticamente, sin legitimación, sin que haya, por ejemplo, la posibilidad de un debate democrático, sin una deliberación social, y sin más bien hecha, aunque con las mejores intenciones, aunque para poder resolver un problema específico, lo haga en su propio despacho, ¿no? Entonces, mi punto de esclarecimiento era la siguiente. Usted en todo caso estaría de acuerdo frente a lo que usted muy bien dice, porque estoy de acuerdo con que hay la tutela procesal de los derechos colectivos en el Perú es muy precaria. Hay algunas cositas, pero es muy precaria en general. En verdad no hay tutela procesal. Entonces, la pregunta es, a pesar de estos problemas que ya se han dado al particularismo o eventualmente al casuismo, ¿usted estaría de acuerdo en que, por ejemplo, nuestra Corte Suprema, como hizo la Corte Argentina, pueda diseñar legislativamente un proceso colectivo en el sentido justamente de creación del derecho legislativa? Ese es el profesor. Disculpe por la extensión del comentario. Amigos, voy a citar a alguien absolutamente liberado de cualquier sospecha de para dónde patear. Este pateaba para la derecha con todo. Se llamó Kelsen. Y Kelsen estaba absolutamente seguro, y espero que ustedes también, yo sí, que algo tan sencillo como que cada sentencia es un acto de creación. Porque cuando el juez, sea en la fórmula silogística tradicional y anacrónica, hace descender el patrón genérico del enunciado normativo al caso concreto, está creando una norma para ese caso. Entonces, la creación judicial es un presupuesto de la comprensión de lo demás. Cómo esto se vaya afinando, cómo esto se vaya dando, cómo esto se vaya gestando, ya es un tema, en mi opinión, de contexto histórico. Cuando Hitler gobernaba, hubo un momento en que anunció que iba a suspender la ZPO e iba a regular, estuvo a 15 días de que ocurra, un código procesal que era muy curioso, no sé por qué no hablan de él, un código no contencioso, es decir, como que no habían conflictos en Alemania, pero el primer artículo decía cualquier disputa se rige por los grandes principios del Tercer Reich. Joder, ya no había ninguna otra posibilidad de discutir. O sea, ese era el compromiso, ese era el tema. Ya para qué haya proceso. ¿Se dan cuenta? Esa es una creación también. Una creación que podemos decir que es falsa, pero lo es. Nosotros, no sé, yo no quisiera siquiera, o sea, lo que tenemos es conciencia democrática, pero no tenemos democracia en la práctica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando digo conciencia, que anhelamos que sea. Para mí la mejor expresión es alguien que tiene poder desde fuera de las urnas. Porque las urnas simplemente es un invento desgraciado para equivocarnos periódicamente. Si no, miren la cantidad de presos y suicidas que andan por ahí. ¿No es verdad? Entonces, eso no funciona. Eso no funciona. Pero sí funciona el creer que hay una aventura democrática. Entonces, en esa línea, yo creo, digamos, intentando responder a Renzo, que sí, que yo creo que las construcciones jurídicas no tienen que partir
del jurista, casi siempre un personaje burgués en nuestra sociedad, casi siempre mirando a las élites. ¿O no es así? Pero lo que pasa es que nos tenemos que decir eso en la cara, porque si no, no, que esto que no, que después, es así. Entonces, ¿por qué razón no va a ser el juez el que también diseñe? Claro, el de ahora anda complicado, el de ahora está lleno de expedientes, el de ahora tiene limitaciones en su formación, el de ahora, yo no sé, salvo los expedientes, no sé qué otra cosa puede leer, ni el bocón creo que lee ya. Entonces, en ese escenario es difícil imaginar siquiera un cambio, ¿no? Pero que lo anhelo, lo anhelo. Y acá, por ejemplo, a propósito, ya que está dentro de que es autoridad de alma mater, ¿por qué no diseñamos una escuela de formación judicial? Yo pasaría 10 horas ahí en esa escuela. Porque si se trata de formar jueces, ahí está el cambio. Ahí está la revolución. Una revolución desde el derecho. Porque ahorita nos vamos a agrietar más. Van a seguir apareciendo estas cosas en las cuales no sabemos por tiempo atrás. Y regresa un único o algo parecido a Sendero. Eso se viene, amigos. Porque no estamos gozando de una alternativa ni peleando por una derecha. Oye, perdón, estoy extendiendo. Perdón, maestro, usted la idea. Gracias. Y finalmente tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto, doctor Juan Monroy, de estar aquí el día de hoy, culminando Congreso de Derecho Civil. Haber escuchado su ponencia, de verdad que me siento muy halagada de estar acá con mi compañera. Tengo dos pequeñas preguntas. Una es si usted, en caso fuera abogado y tuviese la oportunidad, abogado del Tribunal Constitucional, y tuviese la oportunidad de realizar algún tipo de cambio, modificaciones en los tiempos, en el momento que se ingresan los recursos ante el tribunal, ¿cómo podría usted manejar o reducir en todo caso esos tiempos de contestación? Porque sabemos que cuando se ingresan ese tipo de recursos se toman un tiempo demasiado, no es de ahorita, eso viene desde hace mucho tiempo. Dos, me quedé con la duda y me gustaría saber el significado, para usted, claro está, sobre el principio de legalidad que usted mencionó. Gracias. Apreciada amiga, por así que nos estamos viendo y porque ya la noche avanza. Quisiera decir una cosa, que seguro usted lo sabe, pero creo que es bueno compartir. En Occidente, más del 60% de los países no tienen tribunal constitucional. Y no les pasa nada. Nadie se muere porque está el tribunal constitucional, hay revoluciones, no, simplemente lo concentran en el Supremo, el tema resuelto. Así que el punto 1 es ese. Punto 2, para contestar esa primera pregunta, si alguna lógica tiene un tribunal constitucional, es para el control de constitucionalidad y eventualmente para el tema de competencia de los órganos públicos. Y punto. Un tribunal constitucional que debería tener 100 casos al año. Pero no, se meten a amparo, se meten a acuerdo, claro, que son temas de justicia constitucional, pero mire que no se discuten ahí derechos, sino agravios. Y por discutir agravios se demoran 4 años. Y de repente el agraviado dicen, sí, lo han agraviado, se murió. Es estúpido que todo ese paquete ande ahí. Entonces ya les puede decirles que se apuren a gente que jamás ha tenido poder, que no sabe qué hacer en el poder, se le resbala por todo el cuerpo, y entonces pavos reales, mediocres, no estoy hablando de los que están ahora, pero podría ser. Hay más amiga porque los estamos demorando más de la cuenta y ustedes no se merecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mis exponentes y a todos los participantes. Antes de que se vayan, recordarles que, como sabrán, la librería Comunitas y el Estudio Monroy nos han ayudado en este evento y esto ha significado un beneficio especial para todos nuestros asistentes de 10% de descuento, válido sin monto mínimo en la librería, y además agradecer a todos nuestros auspiciadores y colaboradores. Recuerden que para los certificados pueden recogerlos en la parte de afuera y los certificados de participación virtual serán enviados en un plazo de 15 días hábiles.
Gracias.